Hola a todos, bienvenidos a mi canal y el vuestro, ya lo sabéis. Podéis entrar cuando queráis y hacer comentarios sin ningún problema. Que en la medida de lo posible que esté en mi mano, pues oye, entre todos seguramente construiremos una idea mejor. Por ideas que no quede. Bueno, ¿veis el arco, no? Que teníamos hecho. Bueno, pues lo que vamos a hacer es de una vez por todas, a ver si lo termino, que lleva mucho tiempo ya apalancado. El reposaflechas, que es a lo que vamos. Estaba pendiente de mejorar, así que es lo que vamos a hacer. Voy a intentar mejorarle, todavía no le tengo hecho, pero como siempre digo, o como decía Picasso mejor dicho, la inspiración debe sorprenderte trabajando. Si estás tumbado en la cama o mirando por la ventana, aunque se te ocurra una idea, de poco sirve. Lo suyo es que estés haciendo algo, y si te sorprende la inspiración, pues seguramente te salga una genialidad. Por lo menos te saldrá algo, mejor o peor. Mirando por la ventana, poco te va a salir. Por mucho que se te ocurra y dándole vueltas a la cabeza, pensando no se resuelve todo. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Haciendo algo, doblando chapas y enganchando muelles o lo que sea, y luego iremos mejorando a ver qué sale, hasta que demos con algo. Bueno, vamos a coger esta pretinita de aluminio. Era una escuadra, la hemos estirado un poquito y le hemos dado un poco de forma de... Vamos a ver. He tenido por aquí otra pieza, se puede hacer también con un compás. Vamos a intentar darle un poquito de forma así de... como de reposaflechas. Copiando un poquito encima de la pieza. Le he hecho ya ahí unos cortes. Y ahora pues a lima lo que falta. A darle la forma esa de cuna. Vamos dándole forma y vamos trabajando con ello hasta que veamos lo que necesitamos quitar o poner o etcétera. Bueno, le vamos dando, vemos que hemos hecho ahí unas marquitas y le vamos dando más o menos la forma que vamos considerando que nos interesa. Así que vamos a ir cortando por ahí y vamos viendo. Bueno, pues básicamente la idea va siendo así. Le vamos a quitar ahora un poquito. Os lo voy a ir enseñando paso a paso, por si alguien lo quiere repetir, como una especie de Y. Le vamos a dar un poquito de forma. Ahora aquí abajo, para poderlo, porque esta chapa ahora mismo tiene unos 2 milímetros y medio. Bueno, ya le hemos quitado le hemos dejado, mejor dicho, las patillas aquí abajo. Estas luego las doblaremos haciendo fuerza o haciendo que se sujeten en el soporte que tenemos ahora mismo en el arco, y en medio tengo intención de poner el muelle, que será el que haga el efecto de balanceo. Cuando pase la flecha se tumbará para ofrecer la menor resistencia posible y que no me arranque las plumas como hace el de ahora. Que no es que te arranque las plumas en el primer disparo, pero si lanzas 10, 15, 20 veces, te puedo asegurar que tal y como le tengo ahora, te las acaba arrancando. Y oye, no es que sea un trabajo muy laborioso hacer plumas, o emplumar las flechas, pero vamos, que tampoco me apetece estar cada 2 por 3. A ver si me duran un poquito más con este sistema. Luego ya le vamos a ir dando forma y tal y cual, pero bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es la pieza en sí. Hay que por el otro lado quitarle todas las rebabas que tiene y limpiarla. Como es aluminio, pues se trabaja muy bien. Es lo que tiene el aluminio y el cobre. Que, hombre, si fuera una cosa que va a aguantar mucho peso o requiere mucha fuerza o tal, pues tendríamos que hacerlo a lo mejor de acero o hierro, pero como esto en realidad lo que va a hacer es sujetar la flecha, yo creo que no la va a aguantar más que de sobra. Así que bueno, voy limpiándola y luego ya la iremos ajustando con más detalle. De momento estamos haciendo la pieza.
Bueno, le hemos dado un poquito, a ver si se aprecia, un poquito de forma aquí en el medio, para que la flecha, por su peso, caiga al centro. Una vez colocada, vaya al centro. Luego le hemos dado forma a las patillas, utilizando un clavo en este caso, de la misma medida a modo de eje, exactamente del mismo diámetro, porque utilizamos para el soporte que va en el arco, utilizamos un trozo de clavo del mismo diámetro que este, así que mira, ideal para hacer el eje. Va ajustado ahí, y con eso yo creo que va a ser suficiente, porque la idea es esa, que haga el balanceo este. Ahora, para que se nos quede arriba, vamos a tener que buscar el muelle que quería yo poner aquí y colocarle de manera, que una vez que haya pasado, o sea, que no sea demasiado fuerte, no sea demasiado duro el acero, demasiado gordo. O sea, acero tendrá que ser y duro, pero no demasiado gordo, para que permita que la flecha o sea, que el reposaflechas se incline al pasar la flecha, y luego el muelle tenga suficiente fuerza para volver. Así que vamos a ver qué encontramos por ahí para ir dándole forma. Bueno, pues este es el que hemos tenido hasta ahora. Y este es el que le queremos poner ahora. Pero ya estoy viendo problemas nada más presentarle. El soporte que teníamos aquí, que estábamos hablando que era un trozo de clavo, cuando ajuste la flecha al medio, va a pasar muy justo por ahí. Bien, o le quito de aquí, de este lado, y le dejo de este lado, en vez de redondeado así, con forma de arqueada, y le dejo plano para que pase por allí, debilitando el reposaflechas. Repito que simplemente para que pase la flecha, y no creo que pasara nada. Pero también puedo quitar el soporte de aquí y ponerle al otro lado, que yo creo que va a ser lo mejor. En vez de la parte de atrás como está, poner en la parte de delante. Además que yo creo que va a ser incluso mejor, porque aquí, estando el reposaflechas en la parte de atrás, corres el riesgo de que al estirar, hombre, lo normal es que no pase eso, que tengas tus flechas hechas a la medida, pero puede ocurrir que estires de la cuerda, la flecha no sea lo suficientemente larga por X, porque se te ha roto o lo que sea, que no quieres hacer otra y tal, y se te cae y te la claves en la mano. Que he visto por ahí un vídeo de uno que fue al médico con la mano atravesada por la flecha. Parece increíble, pero puede ocurrir. Así que voy a llevar el soporte, le voy a llevar a la parte de adelante, y ya estoy alejando un poquito la punta de la flecha de la mano que viene aquí. Así, y mejor para que haga el balanceo del reposaflechas. Sí, pues sí. Bueno, pues nada, hay que quitarlo y llevarlo a la parte de adelante. Ya está. Bueno, pues ya decidiendo el muelle, después de rebuscar en el bote de los muelles y de mucho deliberar entre unos y otros, porque unos son resistentes y tal, otros serían más o menos con la forma y la fuerza que yo quiero, pero luego el eje no me entraría por el soporte que tengo, le podría cambiar, pero no. Otros más o menos tienen también la fuerza sin pasarse, pero son demasiado grandes y no me interesa que me queden con holgura, así que he decidido este le estiro un poquito, le voy a cortar por aquí, y si además le hacemos de la medida de lo que es el reposa, voy a tener que quitar una vuelta más o menos, una vuelta o dos quizás, impedimos que luego se nos vaya para allí y para acá, porque le pondremos un tope en el extremo del soporte, y con el muelle ahí colocado evitaremos que se nos vaya para allá y para acá. Así que, bueno, pues eso, le voy dando forma y ahora lo enseño. Bueno, pues la idea un poco así a grosso modo viene siendo esta. Ahí al pasar la flecha, no tiene demasiada fuerza el muelle,
pero sí la suficiente para aguantar la flecha arriba, para aguantarse levantado, y cuando pase la flecha bascular y dejarla pasar sin ofrecer resistencia, y fuerza para volver y mantenerse en su sitio para la siguiente. Hay que depurar un poquito más, veo que de aquí una esquinita un poco, darle un poquito más así de forma redondeada, cuantas menos esquinas haya, mejor. Bueno, esos son detallitos. El detalle del muelle se me sujeta aquí abajo ahora mismo, le he alargado una pata, una le he alargado por el otro lado, por aquí detrás, y le tengo que hacer un agujerito para que se quede sujeta ahí, no se escape, porque ahora mismo está simplemente haciendo palanca, empujando, pero tengo que hacer un agujerito, un taladrito, una broca muy pequeña, como una aguja, poco más, lo justo para que pase el muelle y se sujete. Y esta pata que hay aquí abajo, que hace fuerza, en vez de tenerla aquí, así en plan cutre por el tubo, a ver si haciéndole al soporte una rajita, como si fuera para una punta de destornillador plano, una cosa así. Vamos a ver cómo me las apaño con seguramente el disco de radial. Este va a ser muy gordo. Vamos a ver, este ya está un poquito gastado, casi era mejor tirarle la radial grande, pero no, yo creo que va a ser mejor con el disco de la... Hombre, podría valer ese si no hay otra cosa, pero como tengo el del mini taladro, una hoja de sierra de hierro también valdría, con mucho cuidado hacerlo en el centro para no debilitar el eje, pero bueno, ¿qué fuerza va a hacer eso? Si es simplemente el apoyo de la flecha, con lo cual tiene grueso de sobra y no va a aguantar de sobra. Sí, le voy a hacer a lo que es el soporte una rajita, en vez de tenerle así por ahí que se vea que queda ahí, no sé, muy feo, no me gusta a mí. Sí, vamos a hacer una rajita y que vaya metido ahí el muelle. Y otra cosa, al volver nos pega aquí arriba y hay que va rozando, hay que poner algo para que pegue y se quede así un poquito inclinado un poquito inclinado hacia adelante, para que vaya como a favor de la salida de la flecha, un poquito así, sin exagerar, pero un poquito así. Así que yo creo que le voy a suplementar aquí un trozo lo podía haber hecho en la misma pieza, pero se me ha ocurrido ahora, y ahora que la tengo recortada no voy a hacer otra nueva, así que se le coloco ahí con un trocito, con un remache mismamente. Sí. Y una vez pintado, pues casi ni se aprecia. La idea es esa. Luego, si otro día nos aburrimos, si queremos, lo hacemos todo de una pieza. Pero de momento el sistema ya le tengo hecho. Y esta era la idea que yo tenía en un principio. Un reposaflechas mecánico, que yo creo que la flecha va a salir por ahí, y poniéndole así un poquito a favor de la salida de la flecha, sin exagerar, tumbarlo para que no se nos caiga la flecha sola, pero así un poquito, ligeramente inclinado, sí. Esa inclinación se la vamos a dar con la piecita que vamos a poner aquí, que nos va a sujetar para cuando vuelva no se nos pase hacia atrás, no se nos vuelva, a ver si lo puede, que no se nos pase aquí, como ha hecho ahora, porque si no, menos cagado, ¿no? Lo sujetaríamos ahí. Y además, dependiendo lo arriba o lo abajo que lo pongas, si lo pones un poco más arriba o un poco más abajo, al apoyar ahí contra el grip, me parece que se llama, el cuerpo del arco, o le llaman en arquería, pues dependiendo lo arriba o abajo que lo coloques, te va a dar, si lo colocas arriba, te va a dar un poquito menos de inclinación, y a medida que bajas abajo, cuanto más abajo bajes, más inclinación te va a dar. Así que nosotros lo pondremos más o menos ahí en el medio, un poquito más abajo, y yo creo que sería más que suficiente. Sí, yo creo que sería más que suficiente. Bueno, pues esa es la idea. Vemos que funciona con el muellecito. Al salir la flecha no ofrece resistencia, se tumba. Esa sería la idea, salir la flecha y volver a su posición para la siguiente. Así no ofrece resistencia y no, yo creo que de esta manera no nos va a comer las plumas. Bueno.
Bueno, pues seguimos mejorando el reposa y le vamos terminando. Bueno, pues ya hemos conseguido hacerle funcionar con el mismo muelle. Esa va a ser su tarea. Creo que funciona perfectamente, jugando con el muelle, el mismo muelle, pasándole por la ranura que hemos hecho en el soporte. Jugando con el muelle hacemos que haga de tope, así no tenemos que ponerle nada aquí como habíamos pensado en un principio. Y vamos a conseguir que haga el efecto que queremos. Hace el efecto de tope, ya no tenemos que ponerle nada aquí, y el mismo muelle le frena. No sé si se estará apreciando con detalle. Vamos a ver si lo puedo ver para poner para que se vea con detalle cómo trabaja el muelle. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí. Vemos cómo la punta del muelle trabaja aquí, ¿no? Le hemos pasado dándole la vuelta en vez de hacer fuerza aquí abajo en el tubo como hacía antes, ahora hace fuerza pasándole por aquí, le pasamos hacia arriba y la punta la giramos ahí, haciendo como un poquito de... Lo vemos, ¿no? Cómo apoya perfectamente. En el otro extremo está puesto el otro, le hemos hecho un pequeño taladro, creo que se ve aquí. Vamos a ver si se ve o no se ve. Quiero enseñarlo con un poquito de detalle a que se vea. Ahí. Ahí. Ahí se ve. Lo vemos, ¿no? Aquí arriba. Como lo hemos puesto, le hemos hecho un taladro pequeñito, lo justo para que pase el muelle, un extremo, y girando sobre el eje, haciendo fuerza en la ranura que le hemos hecho, pues hace el efecto basculante que estábamos buscando. Bueno, pues a ver que me aleje un poquito. Perfectamente, no nos estorba. No nos estorba para nada. La flecha sale. Si se le quito un poco de aquí y se le pongo hacia un lado, me va a gustar más. Parece que está un poquito ahí en medio, así que se le voy a quitar un poco, le voy a ajustar un poquito mejor. Bueno, ahora parece que está ahí un poquito más hacia un lado. Prácticamente no estorba para nada, porque la flecha iría por aquí, por la parte de arriba, con lo cual no nos entorpecería para nada el paso. Bueno, pues me falta una arandela de presión que le meta aquí para impedir que se salga todo hacia afuera. Antes de ponérsela le voy a lijar un poquito todo lo que es la pieza con lija de grano fino para que quede bien pulido. Redondear un poquito esto, que no queden esquinas, redondearlo todo un poquito y bueno, ya perfilar y terminar. Bueno, pues lo hago y ahora os lo enseño.